Presta atención Arturo Moreno e Iván López y amigos televidentes que están acá también presentes. Los testigos de Jehová, por ende, al negar la divinidad del Mesías, niegan otro concepto, la palabra Trinidad. Ok, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no hay en la Biblia la palabra Trinidad, pero la palabra Biblia tampoco está en la Biblia y sin embargo se usa. Bien claro. Porque Biblia viene de Biblos, una ciudad que está en Fenicia. Ok, Iván, teólogo, amado hermano, ¿cuándo surge la palabra Trinidad? Bueno, según la historia, en la cristiandad aparece por primera vez oficialmente la palabra Trinidad en el siglo II después de Cristo, ¿no? Ahí se utiliza porque uno de los conceptos más difíciles a través de la historia de definir es justamente Trinidad. Y de ahí es que a veces se interpreta mal. Entonces, defina usted Trinidad, busca en el internet, hay tantos conceptos, pero nadie le da un concepto que a usted le dé tranquilidad. Entonces, el año 200, David, después de Cristo, aparece por primera vez la palabra Trinidad. Gracias, Iván. Quiero ser en esto concreto también. Otro detalle. No solamente los testigos de Jehová están negando la palabra Trinidad. Niegan que exista una manifestación de un Padre, de un Hijo, de un Ruach HaKodesh, un Espíritu Santo. Lo niegan. Los primeros en negar son los judíos, mi pueblo. Qué curioso. Pese a que yo ayer explicaba el significado de la palabra Ejad, que aparece en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra uno es significa unidad compuesta. Explicaba brevemente que la tarde y la mañana formaron un día. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos son uno. Vea, los dos son uno. Así también el Padre y yo, uno somos. Vea, unidad. Ok, el judaísmo ortodoxo niega una manifestación trina. Pero otro grupo que también está cayendo en el mismo error. ¿Quiénes? Los falsos judíos mesiánicos. Mire, mucho evangélico se está queriendo volver al judaísmo. De eso ya hicimos programas al respecto. Y profesando ser sabios se hacen necios. Están negando conceptos básicos de la fe. Por acercarse a los judíos ortodoxos se están apartando de la revelación de Dios. Y eso es gravísimo. Bien, para ellos. Quiero dejar esto en concreto. La Biblia demuestra que Yeshua no era un ser común. No es un ser común, nacido de papá, mamá y punto. No, nació de una mujer virgen, por obra del Espíritu de Dios. Por ende, la sangre del Mesías no era una sangre humana, sino una sangre divina. Ok, ahí ya es sobrenatural. Es la simiente de la mujer, no del varón. Porque el que porta el semen o la simiente es el varón. Pero en el nacimiento del Mesías es la mujer la que tenía la simiente. Un milagro. Ahora, primer plano. Biblia judía. Aquí no nos vamos a ir a ese concepto básico que quieren manipular para engañar testigos de Jehová y algunos grupos judíos falsos, de mesiánicos. Ellos dicen la Reina Valera es una falsa traducción, no tiene valor. Explica qué es un judío mesiánico, porque de pronto hay personas que no conocen ese término. Judíos mesiánicos somos aquellos los judíos que aceptamos a Yeshua como Mesías de Israel y aceptamos toda la revelación de la palabra. Y los falsos judíos mesiánicos son aquellos que están aceptando a Yeshua como el Mesías prometido, pero dicen Yeshua era un mortal más, que Dios es lo mismo que un testigo de Jehová. Y de los otros que no son judíos, pero se hacen pasar por judíos y llamarse mesiánicos. Son mentirosos, la Biblia los llama sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, Apocalipsis 2:8. Perfecto. Pero quiero explicar esto. Acá tengo la Biblia en hebreo. Perfecto. Aquí vamos al idioma original, señor. Acá vamos a la Tanaj. Miqueas capítulo 5, verso 2. Habla del nacimiento del Mesías y su profecía del lugar donde él tenía que nacer. Arrancamos en el verso 1. Miqueas 5:1. Tú, Bethlehem, significa casa de pan, o Belén, Bethlehem, casa del pan, en Efrata. Eres el menor en los miles de Judá. De ti, para mí, saldrá quien será gobernante de Israel. Habla del Mesías. Su procedencia es desde antes, desde los días de siempre. O sea, el Mesías es eterno. Amén, que sí, ahí está. Cuando uno entra al concepto de un Mesías eterno, por ende, no es creado, es creador. Porque el eterno, el Olam, es Dios. Vale la pena aquí a ver si de pronto los testigos dicen de los Jehová testigos? tienen eso. Y aquí mientras buscan, quiero aclarar de algo. Los testigos de Jehová hábilmente te van a decir esto: que los cristianos hemos adoptado la Trinidad del hinduismo. Y del catolicismo. Porque el hinduismo tiene lo que se llama el Trimurti. Trimurti, que son tres dioses en uno, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma, Vishnu y Shiva. Vishnu es el que de pronto usted conoce, que es un gordo sentado, que también tiene aquí el lunar en el centro y que parece mujer, y usted no puede diferenciar entre Shiva y Vishnu. Pero eso es el Trimurti, los tres dioses, y de ellos salen los más de 300 millones de dioses que ellos tienen. Solamente quiero que entiendas algo. Satanás es un hábil mentiroso que le gusta copiar las cosas originales de Dios para confundir a la gente. David. Bien. La traducción de los testigos de Jehová es una contradicción a su propia doctrina. Escuche por qué, se contradicen, escuche. Miqueas 5:2 dice: y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo, escuche, indefinido. O sea, no fue creado, se contradice. Claro. Pero hay otro problema. Los testigos de Jehová, permíteme Arturo, los testigos de Jehová atropellan la fe cuando dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no una persona. Pero qué curioso, escuche la contradicción de su propia traducción. Búscamelo primero de Timoteo 4:1 y tú también. Y vas a ver cómo se contradicen. Primera de Timoteo 4. Si el Espíritu Santo es una fuerza, entonces sería como la electricidad. Y si es así, ¿por qué los focos no hablan?
Así es. Escuche 1 de Timoteo 4:1 en Reina Valera y luego vamos a ver la contradicción de ellos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. El Espíritu dice, o sea que si el Espíritu habla es porque es persona. Así es. Ahora escuche lo que dicen los testigos de Jehová. Mire su contradicción. Escuche. Sí. Primera de Timoteo 4:1. Sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos de tiempo posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios por la hipocresía de hombres que hablarán mentiras. Miren, pero ahí está que hablan. Expresión inspirada dice, ahí está que hablan. ¿Vea? Entonces ellos mismos se contradicen. Estos dos conceptos de Trinidad y de divinidad del Mesías han creado problemas dentro del mismo pueblo judío. Pero, escuche por favor, este concepto de la Trinidad ha creado un particular problema aún dentro del mismo pueblo judío, Arturo. Pero hay que ser honesto. Los judíos que estudian la Biblia en el nivel más profundo saben que hay una Trinidad. Y escuche lo que dice el Zohar, el libro que es base de la Cábala. Ojo, yo no estoy enseñando Cábala, pero estoy explicando que la Cábala es parte del estudio del judaísmo. Hay una Cábala mala y una Cábala buena. La Cábala mala es no pases por debajo de una escalera, amarrate un gato rojo para que te... qué sé yo, ¿viste? Eso es brujería. Pero la Cábala bíblica, escuche lo que dice. Habla de Dios, escuche lo que dice. El Zohar, capítulo 3, 288. El anciano, cuyo nombre sea bendito, tiene 3 cabezas, pero las 3 son una sola. ¡Qué impresionante! Y ahora voy a explicar algo fascinante y pido su atención para que tengan la bondad de acompañarme a este estudio en este momento. Acá tenemos el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1, al comenzar el escrito. Vamos a ver que está compuesto de 7 palabras que equivalen a los 7 días de la semana, a los 7 años de la semana profética. 6 años trabajarás la tierra y el 7º año la harás descansar. El número 7 es el número clave para Dios. No es casual que el primer versículo del Génesis arranque con 7 palabras. ¿Qué son? Bereshit, Bara, Elohim. Enseguida voy a explicar esta palabra. Elohim, Vet, Hashanamayim, Vet, Aeretz. ¿Qué significa? En el principio, creó de la nada. La palabra Bara significa crear de la nada. De la nada. No había materia. Elohim. Aquí hay un serio interesante problema. La palabra Elohim, que se traduce como Dios, originalmente significa dioses. Pero lo interesante del idioma hebreo es que en el hebreo el pronombre o el sujeto está en plural, pero la conjugación va en singular. Me explico. Yo no puedo decir en español, nosotros duermo, nosotros como, nosotros creo. Lo correcto es, nosotros creamos, nosotros dormimos, nosotros hacemos. Pero en el hebreo sí se puede decir nosotros creo, pero solo se aplica a Dios. Solo Dios puede decir nosotros creo. Quiere decir que Dios es una manifestación plural. La misma terminación, Elohim, significa pluralidad, dioses. Repito, en el principio creó de la nada los dioses. Ojo que no estoy diciendo crearon, dije creó los dioses. Esto no se puede traducir a ningún idioma, señores. No hay forma de traducir la cuarta palabra del Génesis, lo dejamos para después. Creó los cielos y la tierra. Ahora, aquí hay un detalle. Son 7 palabras compuestas de 28 letras. 7 por 4, 28. ¿Cuántos días tiene el mes judío? 28. Porque el calendario judío es lunar. Y la luna tiene 4 manifestaciones. Cuarto creciente, cuarto menguante, media luna, luna llena. Y la luna cambia cada 7 días. O sea, es el periodo lunar de 28 días. O también los 28 años exactos que toma al Sol regresar a su órbita. Al lugar donde Dios lo creó. Porque el Sol se mueve, pero cada 28 años regresa al mismo lugar donde Dios lo puso. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso está oculto ahí. Ese es un misterio de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Les decía yo, la cuarta palabra del Génesis 1:1 es imposible de traducir, porque es un código, es un misterio. El Mesías es el único que pudo descifrar lo que eso significa. Vea, por favor, Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a buscar capítulo 1 de Apocalipsis. Arturo Norerito, versículo 13 y 14, lea fuerte, por favor. Amado. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, hay un versículo, Arturo, tenga la bondad, en el cual declara la Biblia: yo soy el alfa y la omega. 1:8. Escuche, por favor, esto y atienda. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor,
El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Exacto, señores. Ahora, atiéndanme muy bien acá lo que estoy explicando. Alfa es la primera letra griega. Omega es la última. Pero en el hebreo no es alfa, sino Aleph. Y la última es Tav. Por ende, el hebreo dice, yo soy el Aleph y el Tav. Y si usted compara con esta excelente Biblia, que se la recomiendo, la Peshita Aramea, mi amado hermano Iván López me va a encontrar Apocalipsis 1:8. Yo soy el Aleph y la Tau. Dice Yahweh Dios, el que es, el que era y el que ha de ir, el Todopoderoso. Exacto. O sea, yo soy el Aleph y el Tav. ¿Dice quién? Más fuerte. Yahweh Dios. Entonces, señores, Yeshua es Dios. Amén. Así Gloria de a Dios. sencillito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él se atribuye ser el primero y el último. Pero aquí los testigos de Jehová pueden enojarse, ofenderse y decir eso es una barbaridad, porque el primero y el último es Dios. ¿Cómo que Jesús es un creador? Jesús es una criatura. Y mire 48, 12, 13, que Dios creó los cielos y la tierra y que Él es el primero y el último. Les decía Arturo, para explicar Génesis capítulo 1, versículo 1, yo necesito entre 6 y 7 horas. Porque toda la Biblia está ahí. Absolutamente todo está en el primer versículo. Los judíos no solo estudiamos el capítulo y el verso, contamos la cantidad de palabras, la forma de la letra y explicamos letra a letra su significado. Un ejemplito le voy a dar, para que vea cuán complejo es estudiar desde el punto de vista judío. Esta es la primera letra judía, hebrea, la beta griega o el bet hebreo. Note usted que tiene la punta superior hacia arriba y una colita para atrás. ¿Qué significa esto? Que el ser humano puede saber que Dios está por encima, que Él es el principio de todo, pero que el hombre no puede conocer lo que existe desde antes del Creador porque no hubo nada y que solo nos es permitido conocer de aquí para allá. Por eso la Biblia hebrea se abre de atrás para adelante porque el hombre solo puede conocer de aquí para allá. El hombre no puede conocer más que eso. Otro detalle, la primera palabra de la Biblia no es Dios. Qué curioso. Debería ser así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero la Biblia judía no comienza con la palabra Elohim o Dios, no señor. Comienza con la palabra Bereshit. En el principio. ¿A qué viene esto? Cuando se traduce la Septuaginta del hebreo al griego, 200 años antes de Cristo, ¿verdad, doctor? 250 años aproximadamente. 250 antes de Cristo, gracias al griego. Los teólogos judíos tradujeron Dios en el principio, porque dijeron, los gentiles tienen que saber quién creó el universo. Por ende, Dios, la primera palabra. Pero a los judíos no nos importa saber quién creó el universo. Eso ya lo sabemos y lo creemos. A nosotros lo que nos importa saber es ¿cuándo? Entonces la Biblia judía responde a una pregunta judía. ¿Cuándo Dios creó los cielos y la tierra? En el principio. La palabra Bereshit implica lo siguiente: creación de tiempo, espacio, movimiento, materia, luz, calor y energía. Ahora empatamos con la filosofía griega, ¿por qué? Mientras los filósofos como Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia, dijo que el origen de la vida es el agua, otros vinieron diciendo que es el aire, otros diciendo que era el fuego, otros que dijeron que era el arque de todas las cosas, y finalmente Pitágoras, Anaximandro dijo que era el apeirón. Anaximandro llega al apeirón. La Biblia dice que el principio es el origen de todo, pero uno puede decir que es el principio es el Mesías, porque dice yo soy el principio y el fin, o sea que el origen de lo creado es el mismo creador, nadie más, y el creador es el Mesías también. Porque Yeshua se atribuye la frase, yo soy el principio. Con Apocalipsis 3:14, el Mesías es el principio de la creación, el motor de lo creado. Dice así el Señor tu Dios, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación, o sea que el origen de todo lo creado no es otra cosa que el mismo Mesías. El Mesías sustenta todo. Ahora, cuando Dios creó el universo, Él no usó pues martillo, cincel, Él usó su boca, su palabra. El Talmud judío está compuesto por la Mishnah. La Mishnah es la base de la tradición oral. Y la Mishnah dice, en el tratado del Pirkei Avot, que Dios creó el universo con 10 declaraciones de su boca. Exacto. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, se separaron. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. La boca de Dios tiene un poder creador. Lo único que Dios creó con las manos fue al ser humano. Pero aún creado el muñequito no tenía vida hasta que Dios usó su boca y entró aliento de vida. O sea, el poder de crear está en la palabra de Dios. La palabra. Por eso, no es casual que Génesis 1:1 comience con la declaración en el principio. Y Juan 1:1 exactamente hace lo mismo. Mire que Juan 1:1 es la explicación.
Es la explicación, léelo por favor, Juan 1.1. Juan Es la 1. explicación de Génesis 1.1. Juan 1.1 dice así el Señor tu Dios. En el principio, Bereshit en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo, la palabra verbo en hebreo es biparó. La palabra biparó viene de dabar, que significa palabra. De biparó o dabar. De ahí viene la palabra tebarim, que significa deuteronomio, que significa palabras. Ahora, a esto voy. Es interesante notar que el creador del universo no fue Dios solamente, sino la palabra de Dios. Comprueba con Hebreos 11.3 y lo vas a ver. Hebreos 11.3, así dice el Señor Qué tu Dios. interesante lo que viene ahí, escucha. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora explica la segunda palabra. Fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios creó de la nada. El hombre no es creador, es creativo. Pero el hombre crea a partir de lo ya creado por Dios. En cambio, Dios crea por la boca y de la nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Es tremendo. Esto es hermoso, David, lo que acaba de decir. El hombre no es creador, Es creativo. sino creativo. Claro, Bueno, señor. entender eso. Ahora mire, aquí hay otro punto interesante. El Mesías fue la inspiración en la cual Dios se basó para crear el universo. Él es la palabra y la sabiduría de Dios manifestada para crear el universo. La naturaleza funciona a la perfección. ¿Qué estuvo detrás de esa sabiduría? Vea Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31. Pero vas a ir deteniéndote cuando te pida por favor que lo hagas. Ok. Y yo quiero mandar un saludo afectuoso a nuestros hermanos en Buenos Aires, Argentina, en Santiago de Chile, en Montevideo, Uruguay, donde también sintonizan la cadena del milagro y nos han hecho llegar sus correos electrónicos y en respuesta a ellos es que estos programas sobre las sectas y doctrinas chuecas están en su pantalla de televisión. Proverbios 8, 22, Norerito. Así dice, Jehová me poseía en el principio. En el principio, tome en cuenta la palabra en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Qué cosa tuvo Dios desde antes de crearlo todo? Siga leyendo. 23. Eternamente tuve el principado. O sea, el príncipe es el hijo del rey y el rey es Dios. El príncipe es el hijo, o sea que el hijo estuvo junto al padre. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Siga. Dice, desde el principio, nuevamente. Antes de la tierra. Ujú. O sea que Yeshua estuvo desde antes. Va a ver enseguida que es Yeshua el que estuvo ahí. Siga. 24. Antes de los abismos fui engendrada. Es que ahí viene el punto. Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay que entender esto. Aquí habla en femenino de la sabiduría, pero por razón de idioma español. Porque no dices el sabiduría, dices la sabiduría. Pero en el hebreo no hay masculino ni femenino. En el hebreo es jajojma, que significa el sabio. O sea, o la sabiduría, pero puede ir inclusive en masculino. ¿Quién fue ese sabio engendrado? Siga leyendo. 24, segunda parte. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. O sea que el Mesías existe desde antes de todo lo creado. Por ende, los testigos de Jehová están en un serio problema. Ellos no son testigos de Jehová, son testigos contra Jehová. Así es. Porque mientras Dios dice que su hijo estuvo desde antes, ellos dicen que lo crearon recién. El problema. Van a ir a juicio contra el juez. Qué increíble. Y el juez les va a decir, ¿y con qué moral usted me viene a juzgar a mí? A la cárcel. Contra el juez y el abogado. El 26. Señores testigos de Jehová, les doy un consejo. Consíganse un buen abogado. A ver quién los defiende ante Dios. Porque el abogado que tendría que defenderlos, que es el Mesías, será el primero en acusarlos ante el Padre. En cambio, los cristianos, lo más bello, nuestro abogado es nuestro juez. Estamos hechos. Y abogado defensor. Amén. Amén. Qué terrible Dios. Sigo leyendo 26. 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Uy, uy, uy. O sea que el Mesías existe desde antes de los cielos. Permítame regresar, por favor, acá. La palabra cielos en el hebreo está aquí. Hashanamaim. Está formado de dos palabras. Maim, agua, y es fuego. Fuego y agua. ¿Cómo Dios creó los cielos? Mezclando el fuego con el agua. Ahora puede entender por qué cayó fuego en Sodoma y por qué cayó agua en el diluvio y por qué viene el agua acompañado de relámpagos. Porque el fuego y el agua conformaron los cielos. ¿Cuánto le dan un aplauso? Gloria a Dios. Impresionante. Pero aquí hay otro detalle. Sigan leyendo, Norerito. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Señores y señoras, suegras también. La Biblia desenmascara el conocimiento humano. Mientras la mitología griega enseñaba que los titanes sostenían el universo. Imagínense que alguien les hacía cosquillas. ¡Pum! Se caía la tierra. Qué tremendo problema. Otros sostenían que el mundo era como dos tortugas, caparazones. Otros decían que la tierra era plana como un disco. Vuelva a leer lo que la Biblia dice ahí. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¡Qué impresionante, señores! La tierra es circular. Siempre estuvo esa verdad escrita. La Biblia es más real que la ciencia. Por eso les dije lo que leímos en Hebreos 11.3. Por la fe entendemos que el universo fue creado.
Por la fe entendemos. El error de los científicos es creer que la Biblia los hará menos intelectuales. Y el error de los teólogos equivocados es pensar que la ciencia los volverá ateos. Es un error, porque la ciencia no es otra cosa que la explicación de la Biblia. Alguien dijo por ahí, cuando se trata de explicar el origen del universo, los científicos suben caminando la cuesta, a duras penas. Pero cuando llegan arriba, el teólogo ya llegó primero. Sí, señores, por una razón sencilla y simple. En la Biblia, la ciencia está previamente explicada. Y le voy a dar un dato. Un científico me dijo esto al venir en un avión entre Medellín y Bogotá. Me dijo, nosotros estamos trabajando para determinar la edad de la Tierra. Y yo le dije, ¿a partir de qué? Y me dijo, estamos queriendo encontrar desde el momento en el cual existe la fotosíntesis. ¿Desde cuándo los rayos solares iluminan la Tierra y dan vida a las plantas? Yo le dije, usted está equivocado. Su proyecto ya está reprobado de antemano. ¿Por qué? Me dijo. Porque la Biblia dice que en el día tercero ya la Tierra producía vegetación. Y el sol recién fue hecho en el día cuarto. Por tanto, las leyes de la creación son sobrenaturales, no naturales. ¿Cuántos palabras? Amén que sí. Gloria a Dios. Aplasta. No puede. Bueno. Seguí leyendo que después tengo que explicar otra cosita yo. Cuando afirmaba, estoy leyendo el versículo 28 del capítulo 8 de Proverbios, 8:28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Con él estaba yo ordenándolo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Mesías o la sabiduría estaba poniendo orden en toda la creación y diciendo, el mar no se pasa de acá, el cielo es así, el día se hace de tal hora a tal hora. El Mesías estableció con su sabiduría eso. 30 segunda parte. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ok, Arturo Norero, Iván López, amados hermanos, el Mesías, por ende, está ahora más claro. Escuche por qué. La palabra Elohim es plural, acabo de explicar, es pluralidad. Ahora se entiende que el Aleph y el Tav es Yeshua. El Mesías es el Aleph y el Tav. Pero aquí viene otro problema. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Le dije y le repito, los sabios judíos dijeron, el que entiende en el hebreo el primer versículo de la Biblia ha entendido todo lo escrito. ¿Por qué? ¿No hay Trinidad? Miren con lo que nos vamos a encontrar. Vean, por favor, acompáñenme con la cámara, estas letras chiquititas. Esta es la Yod, la letra más chiquitita del alefato hebreo, o alfabeto. Una, dos Yod, y aquí aparece una tercera Yod. Permítame hacerlo acá. Chiquitita, Yod. Esto es lo que Yeshua dijo. Y no pasará ni una sola Yod de lo que está escrito. J lo traduce la Reina Valera. En honor a la verdad es, y no faltará ni una sola Yod de lo que está escrito. Está escrito, Yod es la letra más chiquitita, o sea que hasta la letra más chiquitita se cumple. Ahora mire, hay 1, 2, 3. Ahora, siguiente letra importante oculta acá. Esta es la Hei. Una Hei, otra Hei, y aquí aparece otra Hei. ¿Cómo se lee esto en el hebreo? Yah. En los salmos. Alabad a Yah. O sea, una Yod, otra Yod, otra Yod, 3 Yod. Una Hei, otra Hei, y otra Hei, 3 Heis. Quiere decir que Dios es trino. 3 manifestaciones de Dios en un solo versículo. Impresionante. Todo lo que la Biblia esconde. Ahora yo quiero explicarles algo. En el idioma hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, en los números romanos la X es 10, la L 50, la D 500 y así sucesivamente. En el hebreo, las letras también valen números. O sea, tenemos que descubrir el valor numérico de la I, de la Yod y de la H. Escuche bien esto, por favor, quiero que me preste atención. La letra Yod, que es la letra más chiquitita, equivale a 10. Y la letra Hei equivale a 5. Sumamos 10 más 5, 15. Entre 5 el mínimo común múltiplo es 3. Por ende, señores, Dios es trino. Lo dice el primer versículo de Génesis. El que quiere entender, entiende. Den un aplauso fuerte al Señor. De esa manera, amados hermanos, he querido hacer una explicación profunda. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos yendo al mismísimo idioma original. Aquí no hay error de traducción, Iván. Aquí no hay problema de que Dios no ha dicho eso, lo han querido hacer hablar esto. No, señores. En el idioma original está claro que Elohim es plural, se conjuga en singular. Hay 3 Yod, 3 Heis que manifiestan 3 manifestaciones de Dios. El Yah no es otra cosa que la manifestación del nombre sagrado de Dios en diminutivo, el cual aparece en los salmos. De mi parte, creo haber tratado de explicar en lo más posible alguito de lo que es la interpretación del primer verso del Génesis. Me quedé corto, necesitaba 7 horas. Gracias a Dios, muchas gracias, David. Y de verdad nos damos mucho gusto, mis amados hermanos, y esperamos de verdad que ahora usted
coma comida y no más cuentos. Cuando alguien le diga que Jesucristo no es Dios, ahora con esta explicación está más que probado de que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y el Creador de todo el universo.